Por favor, abra conmigo la escritura o siga en algún dispositivo Apocalipsis capítulo 17. Le pinto un poquitito lo que está sucediendo en este capítulo. Estamos al final de la tribulación. Ya hemos visto cómo previo al regreso de Jesús suceden los últimos juicios generales a los que están vivos acá en la tierra. Lo que conocemos nosotros como el juicio de las 7 copas. Y ahora, como ha sido común en todo el libro de Apocalipsis, vemos una profecía muy general y a veces muy específica, pero después Dios nos permite hacer un acercamiento. Y esto es muy común en la Escritura. Ahora lo que vamos a hacer hoy es un acercamiento directo a un detalle importante. El tema de esta noche es un tema rudo, es un pasaje rudo. Y el tema de esta enseñanza le he puesto la prostituta de rojo. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con este tema. Hoy vamos a ver cómo Dios derrama juicio sobre lo que Él llama Babilonia. Abra la Biblia, Apocalipsis 17, versículo 1. Voy a leer el pasaje completo y luego nos devolvemos verso por verso y vamos aprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar hoy con este hermoso libro, pero como es de bello, también es de profundo y de directo. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. A los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Voy por el verso 13, familia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén a ese verso? El verso 14 es el verso clave de este pasaje. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, iglesia, pero el Cordero los va a vencer. Aleluya. Verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Padre, yo hoy te pido que nos enseñes. Yo hoy te pido que este pasaje nos rete, Señor. Y hoy oro para que mis hermanos y yo podamos enfocarnos en el mensaje importante de esta porción bíblica, Señor. Hoy oro para que el reto sea latente en nosotros de vivir para agradarte y de vivir para ti, Señor. Hoy oro para que toda, Señor, distracción se vaya. Y hoy oro para que mis hermanos y hermanas recuerden el reto grande que tenemos de ejecutar cada uno de nuestros días, de vivir cada regalo que usted nos da, entre ellos el poder respirar y vivir hoy de una forma en la que te dé gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, oro para que tu Espíritu Santo plante en los corazones de mis hermanos lo necesario. Aunque sea esta celebración de manera virtual, usted tiene la capacidad, Señor, de plantar en los corazones de mis hermanos lo que cada uno de ellos necesita oír de esta porción. Prepáranos y dame la capacidad de enseñar esto de la manera correcta como usted ya me lo ha dado. En el nombre de Cristo Jesús oro. Amén y amén. Les recuerdo que en este momento la iglesia ya ha sido arrebatada. Previo a los 7 años de tribulación, la iglesia Jesucristo se la lleva. Y aunque existe, amados hermanos, posiciones diferentes, yo me he tomado meses para explicar las diferentes posiciones en otros momentos cuando teníamos los estudios presenciales, ¿verdad? El arrebatamiento pretribulacional, o sea, la toma de la iglesia previo a la tribulación, es la posición que más miembros recibe de todas las otras posturas. Porque cada vez que usted estudia un poquitito más el pasaje, cada vez que leemos más la Escritura, especialmente nosotros que amamos la Biblia y que la leemos por lo que es, nos damos cuenta de que es la verdad. Nos damos cuenta de que es el propósito de Dios. Y uno pensaría, familia, que al irse la iglesia, o sea, en el momento en el que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es arrebatado de la tierra, que el mundo haría fiesta sin religión. ¿Cuántos hemos escuchado a familiares o amigos decir, verdad, qué pereza ser cristiano, verdad? Tal vez es algo que no se escucha tanto ahora, pero en el momento en el que yo era joven, era una de las críticas que se le hacía mucho al creyente, ¿verdad? Porque antes ser cristiano estaba centrado en no tomar, estaba centrado en no bailar y estaba centrado en no fumar. No tomar, no bailar, no fumar. Y entonces lo normal era pensar de que los cristianos eran muy aburridos, ¿verdad? Que era aburrido ser creyente. Entonces uno pensaría que en el momento en el que la iglesia es arrebatada, el mundo empieza a hacer fiesta sin religión, ¿verdad? Pero lo interesante es que no hay nada más alejado de la verdad que eso. En el tiempo de la tribulación, este mundo va a estar repleto de religión, lleno de religión. Y es muy importante entender este concepto, familia, porque nos puede abrir la mente en muchas cosas. Lo que quiere decir es que va a haber un movimiento religioso enorme en la tierra, totalmente alejado de Dios. Vamos a ver, hermanos, a ver si estoy otra vez en línea. Tuve un problema con el internet. Estoy en línea, amados hermanos. Si alguno me puede confirmar. ¿Estamos en línea? Ok. Perfecto. Ok, parece que sí estamos en línea. Ya me confirmó mi esposa. Entonces, les comentaba de que uno podría pensar que cuando el Señor se lleva a su iglesia, nos vamos con Él, que es el paso que estamos esperando nosotros en el reloj de Dios, el momento en el que Cristo arrebata a su iglesia. Uno pensaría que el mundo se queda haciendo fiestas sin religión. No, hermanos. Se van a quedar con un sistema religioso que no tiene nada que ver con Dios. Gracias, Yaja, gracias, Max, Milita, Gainer, gracias, Dani, perfecto, ya estamos en línea.
La religión, la palabra, desde el punto de vista, digamos, de concepto en sí como palabra, lo que quiere decir es reunir, religar, ¿verdad? Y entonces, siempre se ha debatido, ¿verdad? Que si lo que nosotros tenemos es una religión o no, ¿verdad? Y entonces algunos dicen que no, que yo lo que tengo es a Jesús. Bueno, al final de cuentas, el problema es cómo define usted religión, ¿verdad? La forma en la que podríamos definir mayormente cómo la humanidad quiere entender la religión es una, hermanos y hermanas, es el sistema humano, es la intención humana para entender y definir a Dios. Es el sistema humano para entender y definir a Dios, pero la forma en la que podemos llegar a Dios. Veámoslo así, hombres y mujeres tratando de subir y llegar a Dios por sus medios. Y la Biblia no muestra eso en ningún momento. La Biblia nunca muestra a la humanidad tratando de llegar a Dios. La Biblia muestra a la humanidad huyendo de Dios. Yo no sé si usted ha visto las leyendas griegas o romanas, donde un hombre decidía subir una montaña y poder llegar a Dios a través de alguna acción, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con lo que usted y yo creemos. Religión no es ver cómo yo llego a Dios. La Biblia no muestra en ningún momento eso. A mí muestra a los hombres corriendo en dirección opuesta. Lo que la Biblia muestra es a Dios llegando al hombre. Es espectacular. Dios Todopoderoso haciéndose hombre para llegar al hombre, para salvar al hombre. Imagínense que nosotros estamos estudiando hoy Apocalipsis, ya estamos prontos a terminar este estudio del libro completo. Este libro se llama Apocalipsis, que significa revelación. Y si usted ve el primer verso, es la revelación de alguien. Alguien es el propietario de esta revelación, que es nada más y nada menos que Jesucristo. El libro de Apocalipsis se llama La Revelación de Jesucristo. Usted y yo seguimos a un Dios que se revela a nosotros. No es un Dios místico y misterioso que tenemos que andar viendo a ver cómo lo encontramos a través de procesos de estudio y de procesos de meditación. El Dios que usted y yo tenemos llega a nosotros. Jesús dice que el que me ha visto el Padre. Jesús dice que el que escucha sus palabras y las pone a práctica oye al Padre. Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu, dice Pablo, dejamos que el Padre tome control. Usted y yo estaríamos en completa oscuridad si Dios no hubiese llegado a nosotros. La religión intenta crear su propio camino para llegar a Dios. Pero lo que usted y yo creemos es Dios llegando a nosotros. La religión llega y es una invención humana que muy comúnmente se casa con tradiciones, y eso define credos, denominaciones y religiones por completo. Y todo eso termina siendo una cloaca de confusión. La religión normalmente pinta un cuadro totalmente diferente y distante de lo que verdaderamente es Dios. Y ahorita lo que estamos estudiando en Apocalipsis 17, en la gran tribulación, sin la iglesia, la religión va a hacer lo que le plazca. Y nosotros hemos visto esto en nuestro tiempo. Hemos visto a denominaciones convertirse en grupos cero bíblicos, en grupos completamente liberales. Denominaciones que empezaron con la búsqueda del Espíritu Santo, denominaciones que empezaron con hombres y mujeres devotos a la palabra, hoy no quieren nada que ver con la palabra, ¿verdad? Les puedo dar un ejemplo clarísimo aquí en Costa Rica. La Clínica Bíblica, que es un negocio, uno de los negocios más grandes que hay con respecto a la salud privada en Costa Rica. El Seminario Bíblico Latinoamericano, el Hogar Bíblico en la montaña, en San José de la Montaña. Todas estas organizaciones o ministerios que fueron levantados por la familia Strachan, que han dado, ¿verdad?, sembrado en Costa Rica de una manera poderosa, que nacieron de la palabra de hombres y mujeres. Es más, el Seminario Bíblico nació como un lugar donde las mujeres se entrenaban para la Biblia, imagínense, para enseñar. Y después tomó este rol de seminario bíblico. Hoy en día
una universidad tomada por homosexuales, lesbianas y liberales que le han dado la espalda por completo a la doctrina bíblica y la espalda por completo a la palabra de Dios. Las organizaciones, igual que las personas, pueden caer y darle la espalda a Dios. La iglesia metodista en los Estados Unidos se acaba de dividir recientemente por el tema de la sexualidad de los pastores, ¿verdad? Porque la cultura va a tratar de abrazar todas esas ideas, ¿verdad? Hoy en día se habla montones de las religiones juntas en una sola mesa y vemos al Papa sentado con un montón de religiones diciendo de que todos son caminos. Jamás, hermanos, jamás. Podemos conversar, podemos tener amigos musulmanes, podemos tener amigos judíos, podemos tener amigos de todas las religiones hinduistas o de las diferentes religiones orientales, pero nadie llega al Padre si no es por Cristo. No hay otros caminos, solo hay uno. Y entonces la religión, hermanos, se va a ir fortaleciendo. Quítese de la idea de que la religión se va a debilitar. No, hombre, la religión se va a ir institucionalizando, cediendo a la cultura la va a ir abrazando. Usted va a ir viendo cómo ya ahora el movimiento LGBT ha tomado denominaciones por completo. Otras ONGs que eran cristianas han sido tomados por completo por ideas de la nueva revolución sexual o de la forma que esto le han llamado ¿cómo se llama? Género, ¿verdad? Evangelio de género y todas estas diferentes cosas de los trans y los diferentes cuestiones sexuales o de percibir socialmente la cultura, se van a ir metiendo en la religión, se van a ir metiendo. Y nosotros fácilmente podemos caer en esos procesos. Bueno, Juan ve, después de que la iglesia es arrebatada, un mundo que todavía tiene un sistema religioso. Y la forma en la que Dios lo ve es durísimo. Dios lo ve como una prostituta. Verso 1 de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Recuerden que son los ángeles que han derramado las copas de la ira de Dios. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran prostituta, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta prostituta es la religión humana. Es la religión que pudo haber empezado bien, pero ahora es infiel a su amado. Se ha vendido a cualquiera. Es una imagen horrible, es una imagen rudísima y grotesca de todo movimiento religioso que se haya alejado de la predicación del Cordero de Dios. Todo movimiento religioso que saca del centro la cruz, que saca del centro la obra del Cordero, la obra de Jesucristo para la redención y la salvación de los hijos y de las hijas de Dios, Dios lo ve como un movimiento de prostitución. Esta entidad religiosa para Dios no es más, por más duro que suene, que una ramera. Es una imagen de la religión falsa. La que debió ser la esposa, ahora se ha convertido en una falsificación que para Dios no es más. Esta religión falsa no es más que una impostora ramera. Una prostituta es la que vende su pureza por un precio, vende lo que tiene, lo que es de ella, y lo pone en el mercado. Esta idea de prostitución familiar espiritual o adulterio espiritual es muy común en el Antiguo Testamento. Ya el tiempo me está ganando porque no quiero hacer estos estudios muy largos, pero voy a compartir con ustedes 2 de esos eventos del Antiguo Testamento. Vea conmigo aquí en pantalla Oseas capítulo 1 versículo 2. Los que me escuchan por la radio me oirán citar el pasaje claramente. Oseas 1, capítulo 1, verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, ojo a esto, apartándose de Jehová. Esto es adulterio espiritual. Ser infiel a Dios, ser infiel a la palabra de Dios, al propósito de Dios, Dios lo ve como adulterio espiritual. Y Oseas le toca vivir esa infidelidad en su vida de una manera muy
directa y muy ruda, ¿verdad? Vea lo que dice Jeremías capítulo 3 en dos pasajes. Solo le voy a recortar aquí para solo compartirle dos pasajes por tiempo. Vea lo que dice Jeremías capítulo 3, versos 6 y el 8. Me dijo Jehová en días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ojo como se refiere a Israel. ¿Ha visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Lo que está hablando es de lugares donde se levantaban altares a dioses falsos. Debajo de los árboles grandes y en las montañas o en lugares altos, inclusive, hermanos, en las azoteas de las casas, se levantaban altares y todavía los podemos encontrar hoy de manera palpable, o sea, ¿cómo se llama esto? Restos históricos de eso. Y entonces véalo como se refiere Dios. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso allí fornica. ¿A qué se refiere? Ahí adora a otros dioses. Ahí exalta a otros dioses. Ve al verso 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Hablando de Israel y hablando de Judá. Dice que Dios quiso desposarse de ella. ¿Cómo se llama? Divorciarse de ella. Yo la había despedido y le dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Claramente Dios y su amor es tan grande que siempre mantuvo una posibilidad de que Israel regresara, y de hecho gran parte de lo que estamos estudiando ahorita en la tribulación es la forma en la que el Señor diseña para que mucho de Israel caiga delante de los pies. Este concepto de adulterio y prostitución lo usa Dios con respecto a la infidelidad espiritual. Noten que en la descripción que nos da Juan sobre esta mujer prostituta, se usa 3 veces la palabra adulterio. Y eso es interesante, eso es muy interesante. Esto es todo movimiento de religión que está alejado de Dios. Volvamos a Apocalipsis 17, verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, son colores que usaba la realeza, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vemos a una mujer que está descrita de muchas formas. La primera, familia, es que es una mujer adúltera y que tiene nombre. El nombre de esta mujer es el nombre misterioso. Sería la forma en la que podríamos traducir eso. Misterio, Babilonia la grande. Recuerden que es muy importante tener un buen cimiento en el Antiguo Testamento para poder interpretar Apocalipsis. Babilonia toma un lugar muy importante en la revelación del Antiguo Testamento y nunca es positivo. Después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, ustedes recordarán, Sem, Cam y Jafet, empiezan a repoblar la tierra. Esta familia de 8 personas que el Señor rescata del diluvio, empiezan a repoblar la tierra. De un día Noé estaba borracho, desnudo, y Cam ve la desnudez de su padre, conoce la desnudez, que es un pasaje complejo de interpretar, y genera una circunstancia difícil de Noé con Cam. Algunos predican de que Noé maldice a Cam, y eso no es cierto, porque ningún hombre puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Y Dios bendice a Sem, a Cam y a Jafet. De la misma boca de Dios reciben bendición de Dios, pero lo que Noé hace es maldecir a uno de los descendientes de Cam. Maldice a Canaán. Y de ese linaje, de esa línea, viene un hombre poderoso en la antigüedad que se llamó Nimrod, un guerrero fuerte, fundador de ciudades, y una de esas ciudades que fundó este descendiente de Canaán funda lo que hoy usted y yo conocemos como Babilonia.
en aquel momento. Babilonia se resistía a la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que nosotros vemos la palabra Babilonia en la palabra, no se está refiriendo específicamente a una ciudad, aunque claramente hace referencia a esa ciudad. Pero lo que está es enseñando un concepto que tenía esa ciudad, o la forma en la que fue levantada esa ciudad, que es resistirse a todo lo que Dios quiere. El mandamiento de Dios era llenar la tierra. Recuerden que el mandamiento que Dios le da a Noé y a sus hijos es muy parecido al mandamiento que le da a Adán y a Eva, que llenen la tierra. Bueno, uno de los descendientes decide quedarse y concentrarse, hacer una enorme ciudad. Y usted sabe que la humanidad es muy capaz, y más cuando ya logra establecer un sistema jerárquico, logra alcanzar muchas cosas. Le están diciendo que no se escucha. ¿No se está escuchando, hermanos? Ahí puso don José que no se escuchaba. ¿Me ayudan a saber si se escucha, hermanos? ¿No se escucha? ¿Me escuchan, hermanos? A ver. Sí se escucha. Excelente. Pablito, gracias. Entonces, les hablaba de que Babilonia no es tanto el lugar físico de una ciudad, sino lo que implicaba esa ciudad. Y entonces el mandamiento de Dios era llenar la tierra, era moverse y llenar por completo la tierra. Pero algunos hombres deciden darle la espalda a Dios, como sucede hoy mismo, ¿verdad? Ellos deciden quedarse, levantar una ciudad, y no solo eso, intentan levantar un monumento que pruebe lo importante y lo fuertes que son ellos, ¿verdad? Babilonia siempre va a ser una imagen de hombres y mujeres que se resisten a la voluntad de Dios. Es la imagen de un hombre que le dice a Dios: no quiero su forma, no me interesa su verdad, yo quiero hacer lo que quiera, yo me quedo y hago una torre. Es más, no solo me quedo, sino que hago un monumento para demostrar lo poderoso que soy. Entonces Babilonia se convierte en el lugar central de la adoración pagana. Y entonces cuando vemos el nombre de Babilonia, la gran Babilonia, o cualquiera de estas referencias que hace la palabra de Dios a este lugar, es una foto de todas las religiones falsas o de todas las acciones humanas de darle la espalda a Dios. Juan ve a esta mujer que se llama el misterio de la Babilonia. Vean el verso 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Se los pongo aquí en pantalla. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Usted sabe que a usted lo puede asombrar una playa, lo puede asombrar algo hermoso, ¿verdad? Un atardecer. Este asombro que está teniendo Juan no es un asombro positivo. Esto es horror. Esto es horror. Juan está viendo la adoración que ofrece el hombre, que no es a Dios. Juan está viendo la adoración que es capaz de generar el hombre a algo que no es nuestro Dios Todopoderoso. Usted se imagina el asombro de Juan después de haber visto Apocalipsis 4:5, después de haber visto la adoración en el cielo, delante del trono, delante del Cordero. Ya él vio la adoración original en gloria. Y esto, hermanos, ya le había sucedido a otros profetas que veían la exaltación de Dios y lloraban arrepentidos, clamando. Juan ve esta imagen de la religión del mundo que es opuesta a Jesús, que no requiere adorar a Jesús, después de haber visto lo que Dios es capaz de hacer, y ve a esta mujer que está borracha, ebria de la sangre de los santos. Porque esta religión del último capítulo de la historia humana, previo al retorno de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, va a ser una religión perseguidora de todos los que siguen a Cristo. El capítulo 15, el versículo 15 de este pasaje nos dice que un ángel interpreta el agua en el que está sentada esta mujer. El ángel le dice a Juan: las aguas que has visto donde está sentada esta mujer son pueblos, muchedumbre, naciones, lenguas. La mujer está sentada en el agua, simbolizando que domina, que ella controla. Después de que la iglesia es tomada y llevada a la gloria, la religión tomará un control brutal
sentada en medio de todos los pueblos, en medio de todas las tribus, en medio de todas las naciones. Ella controla, esta religión alejada de Jesús controla. Y es más, dice que viene montada sobre una bestia. Ve el verso 8, por favor, ahí en su Biblia. Vemos que viene montada la bestia, pero claramente ese no es el momento final, ¿verdad? Hay que seguir leyendo para entender todo lo que va a suceder. Porque durante la primera parte de la tribulación, esta falsa religión va a ir de la mano con el anticristo, pero no se va a quedar así. La bestia que has visto era y no es, dice, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 13, Juan ve que la bestia tiene una herida de muerte. Y no sabemos, porque la Biblia no es clara en esa parte, no sabemos si este falso Cristo va a morir o aparentar morir. Pero la cosa es que va a proyectar una resurrección. Y este tipo va a ser adorado como que si fuera Cristo. Por eso es el anticristo, el falso Cristo. Y entonces esta bestia que viene con ella es ese falso Cristo. Dice que está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y todos los moradores de la tierra, aquellos que no son salvos, vea, que sus nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombran viendo a la bestia que era, que ya no es y que será. O sea, se levanta con poder, autoridad, en un momento muere y después se levanta. No sabemos si es que falsifica una resurrección o que si realmente sucede aquí una resurrección. Eso nos daremos cuenta cuando lo veamos. Podemos hacer conjeturas las que sean, pero el texto no nos dice claramente a qué se refiere. Pero lo que nos está diciendo ahorita es que esta religión falsa viene montada sobre este falso Cristo. La gente del mundo van a verse asombrados de lo que puede lograr este líder humano y van a decir: nadie puede contra la bestia. Ellos van a hacerle cantos, ellos van a alabarla, van a decir: nadie puede contra la bestia. Inclusive podrían decir algunos: ya ella hasta venció a la muerte. Recuerden que Satanás no tiene capacidad de crear nada nuevo. Él todo lo falsifica y lo copia. Ve el verso 9 para que tenga más claridad sobre lo que estoy hablando y que vea que la Biblia enseña por sí sola y la Biblia por sí sola y se interpreta. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad. Pasajes como este son el que evita que la gente estudie Apocalipsis. Pasajes como estos porque la gente lo que trata es de interpretar cada micro detalle que aparece en un pasaje como este. Nosotros lo que tenemos que entender es lo que claramente nos explica la Biblia. Sabemos de que esta bestia es el anticristo, el falso Cristo. Sabemos que esta mujer que la viene montando es una falsa religión. Y si nosotros nos devolvemos a Apocalipsis 13 o nos devolvemos a Daniel capítulo 7 o capítulo 9, podemos ver que es profetizado que en este último tiempo, en este último momento, la bestia, el falso Cristo, el anticristo, estará respaldado por una federación, por un grupo de autoridad, ya sea política. Yo me atrevo a decir, esto no lo he leído en ningún libro, pero yo pienso que podría ser inclusive corporaciones, no solo países, porque yo creo que el tiempo que estamos viviendo nosotros, hay compañías que son más fuertes que naciones. Entonces, la cuestión es que 10 poderes, no sabemos de qué tipo,
10 poderes van a respaldar la bestia. Y recuerden que la forma en la que el texto profético habla de poderes o autoridades utiliza la imagen de cuernos. Entonces lo vemos en Daniel y lo vemos aquí en Apocalipsis. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que entender de este pasaje? Que esta falsa religión viene montada sobre este falso Cristo y además viene respaldada por poder político. No se preocupe por tratar de entender todos los demás detalles. Yo le abro mi corazón. Yo tengo años estudiando Apocalipsis, leyendo comentarios de hace 200 años, 300 o 500 años de algunos de los reformadores, que pocos han escrito sobre ellos, o comentarios recientes. Y usted puede tener una confusión enorme en pasajes como esto. ¿Qué les recomiendo yo? Enfóquese en lo que Dios ya revela, en lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Por ejemplo, el ángel le interpreta a Juan que está sobre el agua porque está empoderada sobre todas las tierras, sobre todos los pueblos y sobre todas las tribus. Entonces nos da a entender de que esta falsa religión va a tomar por completo el mundo. Entonces no se ponga a tratar de interpretar en todos los detallitos pequeñitos porque se puede perder. Entonces esta bestia, que es el anticristo, viene respaldada por una federación de poderes, naciones, reinados, empresas, digo yo, ¿verdad? Propongo eso en lo demás, en la forma de interpretar estos pasajes en contra de Israel. Y Daniel, como les digo, habla muchísimo de estos 10 poderes que se levantan y que el anticristo domina. Pero el pasaje no queda ahí. Ese no es el centro de este capítulo. El centro de este capítulo es el 14. Ese es el centro que es para usted y para mí. Recuerde que Apocalipsis nos quiere profetizar todo el final, pero nos quiere profetizar de una clave de esperanza para el que ama y sirve al Señor Jesucristo. La intención no es que nosotros sepamos qué es cada color, qué es cada movimiento y cada cosita. La intención es que el creyente tenga esperanza que de la mano del Señor será victorioso. Amén, familia. Amén. Escríbame un amén ahí. Y el verso 14 es el corazón de este capítulo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá, porque Él es el Señor de Señores. Cantábamos eso desde que éramos chiquitos. Y es Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados. Ahí me encantan estas 3 características que da Juan. Son llamados, son elegidos y son fieles. Así que al final de los tiempos, en el momento en el que usted y yo vamos a estar celebrando delante del Cordero, y todos aquellos que decidan darle la espalda al Señor vivirán 7 años durísimos de tribulación, vemos que un movimiento religioso continúa fortaleciéndose, pero no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con Jesús, no les interesa nada de eso. Lo que les interesa es ellos mismos. Ve lo que dice el verso 15. Y me dijo, el que está hablando es uno de los ángeles poderosos de las 7 copas. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, son muchedumbres, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Ojo a la profecía que se está dando acá. Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esto es un cambio enorme en la tónica de lo que se está profetizando. Al principio la visión viene en forma obviamente profética, porque Juan, además de ser evangelista, es profeta, y Juan ve a una mujer que está sentada sobre la bestia y cabalga sobre usa la bestia, digamos, como su vehículo, ¿verdad? Y además usa los poderes que están acompañando a la bestia. Pero durante la tribulación esto va a cambiar. Y es lo que nos está diciendo el verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera. Juan ve que esta mujer se le va a dar la espalda. El anticristo, el falso Cristo y los poderes políticos que la han utilizado van a darle la espalda y lo van a destruir.
Y Daniel nos da este detalle, lo hemos estudiado varias veces. Daniel nos da este detalle que por 3 años y medio este falso Cristo va a hacer un contrato con Israel. Israel va a creer de que este falso Cristo es el Mesías. Y pasado ese tiempo, por 3 años y medio, el anticristo va a revelar quién realmente es y empieza a perseguir a Israel para destruirlo. Y demandará que se adore la imagen de él. Es más, va a poner su imagen en el lugar santísimo y va a decir que él es Dios. Ya vimos cómo la segunda bestia, que es el falso profeta, le va a dar vida a esa imagen. Y la imagen del anticristo establecida en el templo se convierte en la nueva religión que impone este líder político, estafador, este falso Cristo que viene empoderado por Lucifer mismo. Usa la religión falsa por un periodo, pero después la destruye y va contra Israel y va a pedir ser adorado como Dios. Ve el verso 17. Recuerden que Dios utiliza, decía mi tata, Dios usa hasta el diablo, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios va a utilizar a la bestia y a los poderes para destruir la falsa religión en el mundo. Vea como dice Juan, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Estoy leyendo el verso 17 del capítulo 17. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y vemos cómo esta misteriosa Babilonia, el misterio de la Babilonia, que es símbolo de la ciudad de perdición, de rebelión, de independencia de Dios, ¿verdad? Ha reinado con los reyes desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Ha tratado de ir contra Dios en todo momento. Dios va a usar al anticristo y a los poderes políticos o los poderes de ese último capítulo de la historia humana. Recuerden que la historia humana no se acaba. Nosotros estaremos eternamente al lado del Señor, pero el último capítulo de la historia humana previo al regreso de Jesús como Rey y Señor, Dios va a utilizar al anticristo y al poder que lo llevó a él para juzgar a la religión falsa. Vimos en las copas anteriores que estuvimos viendo en los capítulos anteriores cómo se juzgan a aquellos que no aceptaron a Jesucristo como su Señor. En este capítulo vemos a Dios juzgando toda religión que está alejada o alejado de Él. Estas cosas, familia, son advertencia. Estos pasajes son advertencia. Dios nos recuerda que viene juicio sobre este mundo y viene juicio sobre todos los que lo han rechazado. Todos aquellos que han rechazado la única forma de ser salvos a través de la sangre del Cordero sufrirán juicio eterno. Muchas veces este rechazo, familia, se va a través de ideas confusas de otras religiones, de otras filosofías, ¿verdad? Que tratan de decir a la gente que Jesús no es lo que dice, que Dios no viene, que Dios no es lo que la Biblia dice, que la Biblia no es lo que es. Así empiezan a perderse los seminarios, así empiezan a perderse las iglesias y las denominaciones. Porque la religión falsa es efectiva. La forma en la que Juan nos lo pone es que embriaga, emborracha. La religión falsa es efectiva, funciona, poquito a poquito te va emborrachando, poquito a poquito usted va tomando sorbitos de esas falsas ideas, de esas falsas doctrinas, y cuando se da cuenta usted está ebrio junto a ella, a esta falsa religión. Así que la falsa religión, hermanos, no es algo que se va a formar únicamente en los tiempos de la tribulación, es algo que se está formando ya. Ya le dije anteriormente, organizaciones religiosas que se han volcado, que le dan la espalda a Dios. Cada vez que usted ve una iglesia o una organización que se amolda a la cultura, que se amolda a las modas, a las ideas de los hombres y no a las de Dios, tiene que estar pilas y atento. Esta palabra que hoy nos da el Señor en Apocalipsis capítulo 17 es para que mantengamos el curso, para que mantengamos el enfoque, para que nos mantengamos en la verdad, en la revelación de Dios a nosotros, rechazar todo aquello
que no es revelación de Dios a nosotros. Aquí no es ver cómo yo le añado, cómo yo trato de llegar a Dios y cómo yo le invento cosas y le agrego cosas a esto. Todo eso lo tenemos que rechazar. Tenemos que rechazar todo lo que no encontremos vivo en la palabra. Sáquelo, recházalo, destrúyalo. Vamos al 100 con la revelación de Dios para nosotros. Según estos últimos días, según lo profetizado en Apocalipsis, la humanidad se va a volcar a una religión falsa. Por lo tanto, es posible vivir religiosidad totalmente alejado de Dios. Recuerde, hermanos, que la imagen que Jesús escoge para la iglesia es la imagen de la esposa. Y la imagen que Dios usa para la religión falsa es la imagen de una prostituta. Una esposa que está esperando que su amado regrese, o una prostituta que se vende al mejor postor. Y por eso nos dice Juan de que ha embriagado a todos los reyes de la tierra. Porque los reyes de la tierra han utilizado la religión en muchísimos momentos, desde recientemente o antiguamente, para poder político. Y vamos a ver en el tiempo de la religión, no solo juicio, de la tribulación, perdón, no solo juicio sobre aquellos que le dieron la espalda a Jesús, sino juicio sobre todo movimiento alejado de Dios. ¿Qué nos recuerda esto a nosotros que amamos y servimos al Señor Jesús? Nos recuerda de que gente puede ser religiosa totalmente alejada de Dios. Nos recuerda de que la religión es embriagante. Empieza poquito a poquito. Casi nadie se embriaga con el primer sorbito de licor. Empieza poquito a poquito y cuando usted se da cuenta ya está completamente intoxicado, completamente bajo la influencia. Y eso lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo en movimientos sociales que se han metido dentro de la iglesia, que visten la ayuda social como que si fuera una forma de entender el evangelio, cuando eso no es correcto. La acción social es simplemente una acción en la cual nosotros servimos a Dios y demostramos que le amamos, pero no tiene nada que ver con la proclamación final. Se mete en todos estos movimientos liberales que han tomado por completo iglesias y denominaciones por completo, familia. Esta falsa religión no es algo que va a saltar de la nada en el tiempo de la tribulación. Es algo que se está gestando ya en nuestro tiempo. Y por lo tanto tenemos que estar con los ojos abiertos, listos para agradar a Dios, para seguir su palabra, para pagar el precio de la radicalidad que Cristo espera de sus hijos y de sus hijas. Y para eso, hermanos y hermanas, necesitamos la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible lograr eso solos o solas. Usted y yo ocupamos depender de Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios esta noche? Yo soy el primero que necesito del Señor esta noche. Necesitamos de Dios, pero tenemos que estar atentos, oler. Cuando no se está predicando Biblia, cuando no se está proclamando cruz, cuando no se está hablando de Jesucristo, cuando estamos hablando de modas, de sueños, de visiones, de profecías, de mañas, cuando estamos hablando de cosas, de social, de ayuda, de un montón de cosas, y sacamos lo que es importante, el evangelio. Tenemos que estar atentos, hermanos. Tenemos que estar despiertos. Por eso Juan nos da este detalle. Tenemos que estar listos a estar pegaditos al propósito de Dios. Y la esperanza que nos da Juan es el verso 14, que dejo en su pantalla para que sea el texto cierre de este pequeño estudio que hemos hecho esta noche. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos, y ojo a esto, fieles. La imagen de esta religión falsa es una ramera, una prostituta que no es fiel, una prostituta que es adúltera. Se le menciona con esta apelativo varias veces. Pero los que están con Él, ojo a esto, son llamados, son elegidos y son fieles. Por favor, cierre sus ojos ahí donde usted está
y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer fiel. El llamado es de Él, la elección es de Él, el mantenerse fiel es suyo. Padre, yo te doy gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos elegiste. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y a vivir para ti. Padre, hoy bendigo a mis hermanos y mis hermanas. Hoy entregamos todos nuestros pecados, perdónanos. Límpianos lo que hemos hecho mal, pensado mal, por favor, Dios. Purifícanos, Señor. Queremos estar contigo para siempre. Lávanos en este momento, Señor. Límpianos, Señor. Gracias porque eres un Dios poderoso, grande y digno, Señor. Te damos gloria porque usted nos eligió desde antes de la fundación del mundo para estar contigo, Señor. Oramos por nuestras familias. Oramos para que nuestros hijos te adoren. Y oramos, Señor, para que toda promesa, Señor, sea el ancla de la vida de cada uno de nuestros hermanos. Las promesas están firmes y ahí están. Pero hoy oro para que mis hermanos puedan vivir pegaditos a ellas, agarrados a ellas, anclados en medio de las dificultades a las promesas que usted nos da. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén.